Tengo 83 años. Me llamo Margarita. Y el martes pasado, mi hija Linda se paró en mi cocina y dijo 6 palabras que nunca olvidaré. Mamá, tenemos que hablar de opciones. Opciones. Esa es la palabra que usan cuando ya han decidido que no puedes vivir sola. Cuando han estado teniendo conversaciones sobre ti sin ti. Cuando solo están esperando un tropiezo más, un susto más para hacerlo oficial. No lo dijo con mala intención. Lo dijo como le hablarías a un niño para alejarlo de una estufa caliente, dulce, firme, atejado. Y yo sabía exactamente lo que ella había visto. Me vio agarrarme a la encimera demasiado tiempo. Me vio evitando las escaleras del sótano que antes subía sin pensarlo. Me vio moviéndome por mi propia casa como si caminara sobre hielo que podría romperse. Esto es lo que ella no sabía, lo que nadie te cuenta hasta que lo estás viviendo. Después de los 70, tu cuerpo empieza a hacer 5 cosas a tus espaldas, silenciosamente, sin permiso, sin síntomas. No te sentirás mareada, no te sentirás débil, no sentirás nada malo en absoluto. Te sentirás completamente normal hasta el momento en que tu cadera se rompa por una caída que no debería haber tenido importancia, hasta que estés en el suelo del baño a las 3 de la mañana sin forma de levantarte, hasta que tu nieto tenga que ayudarte a salir de una silla y lo veas en sus ojos. El segundo exacto en el que te hizo envejecer 10 años en su mente. La mayoría de la gente descubre lo que estaba pasando solo después de que el daño ya está hecho. Te lo digo ahora para que todavía tengas tiempo de detenerlo. Porque una vez que tus hijos empiezan a hablar de opciones, el reloj ya está en marcha y corre más rápido de lo que crees. La primera cosa que te está robando la independencia es tu equilibrio. Y te ha estado mintiendo durante años. Ahora mismo levántate, cierra los ojos. Intenta mantenerte perfectamente quieta durante 10 segundos. Te has balanceado, aunque sea ligeramente. ¿Has abierto los ojos antes de tiempo? ¿Te has agarrado a algo? ¿Has sentido aunque sea un parpadeo de incertidumbre? Tu equilibrio ya está comprometido, solo que no lo sabías hasta este preciso momento. Dentro de tu cráneo, 3 diminutos canales llenos de líquido le dicen a tu cerebro hacia dónde está el arriba. Después de los 70, ese líquido se espesa, los sensores se adormecen, las señales se vuelven borrosas. Tu cerebro empieza a recibir mala información. Te dice que estás estable cuando no lo estás. Te sientes bien, normal, completamente en control. Hasta que tu pie tropieza con un bordillo y tu cuerpo no corrige a tiempo. Mi madre se cayó en el aparcamiento de un supermercado cuando tenía 76 años. Suelo plano, plena luz del día, sin hielo, sin obstáculos. Dijo que su pie simplemente no fue a donde ella pensaba que iría. Se rompió la muñeca por 2 sitios. Nunca volvió a ir de compras sola. De hecho, nunca volvió a confiar en sí misma para ir a ninguna parte sola. Pensé que estaba exagerando. Pensé que estaba dejando que una caída la convirtiera en alguien con miedo a su propia sombra. No lo entendía. 20 años después, estaba de pie en mi cocina, alcanzando una taza en el segundo estante, algo que había hecho 10,000 veces, y mi equilibrio simplemente se apagó. Como una luz cortándose. Me agarré a la encimera con fuerza. Me quedé allí respirando, con el corazón palpitando. La taza estaba bien, yo estaba bien. Excepto que no estaba bien. Empecé a notarlo después de eso. Lo a menudo que me agarraba a las paredes ahora. Como siempre usaba la barandilla, incluso para solo 2 escalones. Cómo había empezado a planificar rutas por mi casa basándome en lo que podía agarrar si lo necesitaba. Mi cuerpo se había estado ajustando sin decírmelo, compensando. Y yo lo había estado permitiendo porque no sabía que tenía otra opción.
Pensé que si lo ignoraba se mantendría manejable. Empeoró. Al cabo de un año iba arrastrando los pies. Pasos diminutos. No decidí arrastrar los pies. Mi cuerpo decidió por mí. Dejó de confiar en mi equilibrio, así que me movía como alguien que cruza un estanque congelado. Y fue entonces cuando Linda empezó a vigilar. La segunda cosa que está ocurriendo ahora mismo, lo sientas o no, es que tus músculos están desapareciendo. Después de los 50, pierdes alrededor del 1% de tu masa muscular cada año. No parece mucho, ¿verdad? A los 70 el 20% ha desaparecido. A los 80 el 30%. Y entre los 70 y los 75 la pérdida se acelera. Se duplica en velocidad. Tu cuerpo empieza a consumirse a sí mismo. No te envía ninguna advertencia, ningún dolor, ninguna señal en absoluto. Simplemente dejas de hacer cosas en silencio. Dejas la cesta de la ropa al pie de las escaleras y subes las cosas de una en una. Dejas que otro levante la bolsa de la compra al maletero. Te levantas de las sillas usando los brazos en lugar de las piernas. Cada vez que dejas de pedirle algo a tus músculos, tu cuerpo lo lee como un permiso para recuperar un poco más de ellos. Tenía una amiga, Juana, mi hermana menor, que solía cultivar su jardín cada fin de semana. Le encantaba. Se ponía de rodillas, plantaba bulbos, arrancaba malas hierbas durante horas. Una primavera simplemente paró. Dijo que le dolían las rodillas. Dijo que ya no valía la pena el esfuerzo. Para el verano siguiente no podía arrodillarse en absoluto. No porque sus rodillas estuvieran peor, porque los músculos que la bajaban y la levantaban habían desaparecido. Había dejado de usarlos. Así que su cuerpo los disolvió. Vi cómo sucedía. No dije nada. Pensé que no era asunto mío. Entonces empecé a notar lo mismo en mí. Me sentaba a leer y 1 hora después tenía que inclinarme hacia adelante 2 veces, tomar impulso, solo para levantarme lo suficiente para ponerme de pie. Mis piernas funcionaban, técnicamente, solo que ya no eran lo suficientemente fuertes para hacer el trabajo solas. Eso me aterraba más que nada. No porque no pudiera levantarme, porque podía sentir el día acercándose en el que no podría hacerlo. Intenté arreglarlo. Empecé a caminar cada mañana. Pensé que eso sería suficiente. Caminé durante 6 meses. Me sentí virtuosa al respecto, orgullosa incluso. No ayudó. Caminar mantiene el músculo que te queda quizás, pero no devuelve nada. No reconstruye lo que ya has perdido. Así que probé una clase de gimnasia para mayores en el centro cívico. Fui 2 veces. Todo el mundo era tan alegre. El instructor no paraba de decir cosas como «estamos aquí solo para mover nuestros cuerpos y divertirnos». No quería divertirme. Quería mis piernas de vuelta. Quería levantarme de una silla como una persona, no como un elevador mecánico. Dejé de ir. Durante un tiempo lo acepté. Pensé que esto era simplemente tener 78 años. Esto era lo que pasaba. Te volvías más pequeña, más silenciosa. Hacías las paces con tener menos. Entonces Linda empezó a visitarme más a menudo. Al principio pensé que me echaba de menos. Luego me di cuenta de que estaba vigilando, observando cómo me movía, haciendo preguntas cuidadosas. ¿Estás bien, mamá? ¿Necesitas algo? Quizás debería pasar los jueves también, solo para ayudar. Tenía buenas intenciones, lo sé, pero cada visita empezaba a sentirse como un examen para el que no había estudiado. Empecé a colocar las cosas a mi alcance antes de que ella llegara para no tener que estirarme o agacharme delante de ella. Me sentaba en la silla de la que me era más fácil levantarme. Escondía cuánto más difícil se había vuelto todo, porque no quería que empezara a hacer planes para mí. Una tarde se quedó a almorzar. Se me cayó un tenedor. Sonó al chocar debajo de la mesa. Lo miré, la miré a ella.
y supe que si me bajaba allí no volvería a levantarme sin ayuda. Lo dejé en el suelo. Linda no dijo nada, solo lo recogió de camino al fregadero como si no fuera nada. Pero su cara lo decía todo. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en mi madre, cómo pasó de independiente a invisible en lo que parecieron 6 meses, cómo todos nos quedábamos alrededor hablando de ella como si no estuviera en la habitación, decidiendo cosas, organizando su vida. Juré que nunca les haría eso a mis hijos, pero no sabía cómo detenerlo. La tercera cosa que te está robando el futuro, y no sentirás esto hasta que sea demasiado tarde, es que tus huesos se están volviendo huecos, sin síntomas, sin dolor, sin advertencia alguna. Simplemente un martes normal cuando bajas mal de un bordillo y tu cadera no se hace un moratón, se rompe. Aquí está la parte que me quita el sueño algunas noches. A veces el hueso se rompe primero, antes de la caída. Se ha vuelto tan delgado, tan poroso por dentro que se chasquea bajo tu propio peso. No tropiezas y te rompes y luego te caes. 1 de cada 2 mujeres mayores de 50 años se fracturará un hueso por osteoporosis. 1 de cada 2. Después de una fractura de cadera, el 40% nunca vuelve a caminar de forma independiente. El 20% muere en 1 año, no por la rotura, por quedarse quieta después. Neumonía, coágulos de sangre, infecciones. La quietud es lo que mata. Sabía esto académicamente. Lo leí en una revista una vez. Pensé que era terrible. Pensé que le pasaba a otra gente. Entonces fui al médico por algo sin relación y me pidió una densitometría ósea. Rutina, dijo. Los resultados volvieron y usó la palabra osteopenia. El paso previo a la osteoporosis, explicó. Dijo que necesitaba calcio, vitamina D, ejercicio de carga. Asentí. Tomé la hoja. No hice absolutamente nada. No se sentía urgente. No me sentía frágil. Nada me dolía, así que lo ignoré. 6 meses después tropecé con mi propio felpudo. Un felpudo por el que había pasado 10.000 veces. Me agarré al marco de la puerta. A duras penas. Me quedé allí temblando. Me di cuenta de que si me hubiera caído, si hubiera aterrizado mal, eso podría haber sido todo. Fractura de cadera. Hospital. Centro de rehabilitación. Nunca volver a casa. A un felpudo de perderlo todo. La cuarta cosa que estás perdiendo sin saberlo se llama propiocepción. Probablemente nunca hayas oído esa palabra, pero la estás perdiendo ahora mismo. La propiocepción es el mapa de tu cerebro, de dónde está tu cuerpo en el espacio. Cierra los ojos y tócate la nariz. Puedes hacerlo debido a la propiocepción. ¿Sabes dónde está tu mano sin mirar? ¿Dónde está tu nariz? ¿Dónde está todo? Después de los 70, ese mapa se vuelve borroso. Los investigadores pusieron sensores a adultos mayores subiendo escaleras. Les preguntaron qué tan alto estaban levantando los pies. Dijeron que 15 centímetros. Los sensores midieron 7. Sus cerebros les estaban dando mala información. Pensaban que habían librado cada escalón. Apenas lo habían rozado. Por eso tropiezas con cosas que puedes ver perfectamente bien. No es tu visión. No son tus piernas. Es la conexión entre tu cerebro y tu cuerpo. Tu cerebro dice que tu pie está aquí. Tu pie está en realidad ahí. Para cuando te das cuenta del desajuste, ya te estás cayendo. Tropecé con una alfombra en mi pasillo. Una alfombra que llevaba allí 15 años. Me agarré a la pared, con fuerza. Me dejó un moratón en el hombro. Me quedé allí furiosa, con la alfombra, con mi casa, con mi cuerpo por traicionarme en el lugar donde se suponía que debía sentirme más segura. Empecé a preguntarme qué más no estaba librando y que pensaba que sí. Y la quinta cosa, esta es la que desearía que alguien me hubiera agarrado por los hombros y me hubiera dicho hace 30 años,
es que el miedo se convierte en lo que te destruye. Después de una caída, incluso solo un traspié, incluso solo un susto, algo cambia dentro de tu cabeza. Te entra miedo y el miedo no te protege. El miedo cambia cómo te mueves. Empiezas a arrastrar los pies, dando pasos pequeños y cautelosos, agarrándote a los muebles, evitando escaleras. Todo tu cuerpo se bloquea y los cuerpos rígidos se caen. Cuando estás relajada, tu cuerpo se ajusta por sí solo. El peso cambia. Los tobillos se flexionan. Los brazos equilibran. Te adaptas sin pensar. Cuando estás aterrorizada, todo se congela. Las articulaciones bloqueadas no se adaptan, se desploman. Los estudios encontraron que las personas mayores con gran miedo a caerse tenían 3 veces más probabilidades de caerse realmente. 3 veces. El miedo crea exactamente el resultado que está intentando prevenir. Empecé a agarrarme a la barandilla de mi porche, incluso cuando solo llevaba una taza de té. Empecé a girarme de lado para bajar 2 escalones. Empecé a planificar todo mi día en torno a evitar cualquier cosa que se sintiera incierta. Pensé que estaba siendo cuidadosa. Me estaba volviendo indefensa y Linda lo vio todo. Fue entonces cuando empezaron las conversaciones. Mamá, ¿has pensado en barras de apoyo? Hay estos sistemas de alerta ahora, muy discretos. ¿Y si miráramos algunos lugares? Solo para ver qué hay. Por si acaso. Sabía lo que eso significaba. Significaba que ella ya había empezado a preparar, a planificar, a imaginar la llamada que recibiría un día cuando yo no contestara al teléfono. No quería ser alguien para quien la gente se prepara. Quería seguir siendo yo misma. Así que empecé a buscar algo que realmente funcionara. No una teoría, no una clase llena de gente fingiendo que pesas de 1 kilo eran ejercicio. Algo real. Primero probé con un entrenador personal, un chico joven, muy entusiasta. No paraba de decirme que lo estaba haciendo genial cuando claramente no era así. Me hacía levantar pesas tan ligeras que podría haber usado latas de sopa. Me trataba como si estuviera hecha de cristal. Se sentía condescendiente. Lo dejé después de 3 sesiones. Luego intenté seguir videos de ejercicios en línea. No podía seguir el ritmo. No podía recordar las secuencias. Me sentía ridícula de pie en mi sala de estar tratando de imitar a alguien 50 años más joven, haciendo cosas que mi cuerpo no había hecho en décadas. También renuncié a eso. Pensé en simplemente aceptarlo. Pensé que tal vez esto era simplemente como iba. Llegabas a una cierta edad y tu cuerpo dejaba de recibir órdenes. Dejaba de ser útil. Pero no dejaba de pensar en mi madre, lo pequeña que se volvió al final. Cómo dejó de intentar hacer nada porque todo se sentía peligroso. Cómo la mudamos a un centro y murió 6 meses después. No por estar enferma, por estar quieta. No quería eso. Quería volver a confiar en mis piernas. Quería caminar por mi casa sin miedo. Quería que mi hija dejara de vigilarme como si estuviera a punto de hacerme añicos. Entonces encontré algo que no estaba buscando. No otra clase, no otro programa alegre para personas mayores activas. Una aplicación diseñada específicamente para personas mayores de 70 años que ya habían perdido terreno y necesitaban recuperarlo. Se llama The Strength Keeper. Casi no la pruebo. Pensé que sería otra cosa que no entendía lo que realmente necesitaba. Pero la descripción me detuvo. Decía, tu cuerpo no se ha rendido, solo has dejado de hacerle las preguntas correctas. Eso se sintió verdad de una manera que no podía explicar. La descargué. Lo primero que hizo fue ponerme a prueba. Equilibrio, fuerza, movilidad, rango de movimiento. No para avergonzarme, para saber dónde estaba realmente. Luego creó un plan, solo para mí, basado en lo que mi cuerpo podía hacer ahora mismo, no en lo que alguien pensaba que debería ser capaz de hacer. 5 minutos al día, movimientos que podía hacer en mi cocina,
Nada para lo que necesitara equipo, nada que me hiciera sentir frágil o tonta. Y progresaba. Cada semana pedía un poco más, no al azar, basado en lo que había demostrado que podía manejar. Por primera vez en años, algo estaba diseñado para mi cuerpo real. No una idea genérica de lo que las personas mayores deberían ser capaces de hacer. Empecé a hacerlo cada mañana mientras se hacía mi café, de pie sobre un pie, marchando en el sitio con las rodillas altas, sentándome y levantándome de una silla 10 veces sin usar las manos. Se sentía casi demasiado simple al principio, pero después de 2 semanas noté que ya no tocaba la pared del pasillo. Simplemente caminaba por allí. Normal. Después de un mes, me levanté de mi silla de lectura sin pensarlo. No tomé impulso. No me preparé. Simplemente me levanté, como solía hacer. Después de 6 semanas, caminé hasta el buzón y volví sin agarrarme a nada. Mis piernas simplemente funcionaban. No fue magia, fue especificidad y constancia. Y un programa que entendía lo que realmente necesitaba suceder dentro de mi cuerpo para que las cosas cambiaran. Fue entonces cuando empecé a leer lo que otras mujeres decían. Una mujer llamada Dorotea me escribió la semana pasada. Dijo que no había podido levantarse del suelo en 15 años. Después de 2 meses con el programa podía. Dijo que lloró cuando lo hizo. Dijo que finalmente se sintió como ella misma de nuevo. Otra mujer, Evelyn, escribió que su hijo había estado planeando mudarla a una residencia de mayores. Después de 3 meses dejó de mencionarlo. No porque ella se lo pidiera, porque él podía ver que ya no lo necesitaba. Una mujer llamada Catalina dijo que su hija había instalado barras de apoyo por toda su casa sin preguntar. Le hacía sentir como una inválida en su propia casa. Después de usar The Strength Keeper durante 8 semanas, las quitó. Dijo que no las necesitaba. Dijo que su hija incluso se disculpó. Eso era lo que quería. No demostrarle nada a nadie. Solo quedarme. Seguir viviendo en mi propia casa bajo mis propios términos tanto tiempo como pudiera. Lo escribí todo. Todo lo que aprendí. Todo lo que desearía que alguien me hubiera dicho a los 70 en lugar de a los 78. Lo puse todo en un libro. Lo llamé El Código de la Libertad. No es una memoria, es un manual. Cada sistema que uso ahora para seguir siendo independiente. Los hábitos diarios que realmente funcionan. La verdad sobre el equilibrio, la pérdida muscular, la densidad ósea, y lo que todavía puedes hacer al respecto, incluso si estás empezando tarde. Acabo de lanzarlo. El enlace está en el comentario fijado. Estoy nerviosa por ello, sinceramente. Mi hija piensa que estoy compartiendo demasiado. Dice que la gente no necesita saber todo esto sobre mí. Pero creo que sí. Creo que alguien ahí fuera está de pie en su cocina ahora mismo, sintiendo cómo su cuerpo la traiciona y no sabe que no tiene por qué ser así. Así que está ahí, por ahora. Podría quitarlo si mi familia sigue presionando. Se preocupan de que estoy siendo demasiado vulnerable, demasiado pública, pero ahora mismo está disponible. Si lo necesitas, tómalo antes de que cambie de opinión. Aquí está la verdad que he aprendido después de 83 años. Tus hijos te quieren. Pero el amor no les impide hacer planes. Y una vez que esos planes comienzan, son casi imposibles de deshacer. Tienes que mantenerte lo suficientemente fuerte para que los planes nunca comiencen. 5 cosas le están pasando a tu cuerpo ahora mismo, te guste o no. Tu equilibrio te está mintiendo. Tus músculos están desapareciendo mientras duermes. Tus huesos se están vaciando sin síntomas. Tu cerebro está perdiendo la cuenta de dónde está realmente tu cuerpo. Y el miedo te está convirtiendo exactamente en lo que tienes miedo de convertirte. Cada una de ellas tiene solución, no una solución cara, no una complicada, una diaria, 5 minutos, cada mañana. Eso es todo. Mañana cuando te cepilles los dientes, ponte sobre un pie.
Empieza por ahí. 10 segundos. Construye a partir de ahí. Tu cuerpo escuchará si le haces las preguntas correctas, pero no esperará para siempre. Si estás cansada de que tus hijos te vigilen, si estás cansada de sentir miedo en tu propia casa, si quieres recuperar tu fuerza y no sabes por dónde empezar, The Strength Keeper podría ser exactamente lo que necesitas. Las mujeres lo usan todos los días, reconstruyendo lo que pensaban que se había ido, quedándose en sus casas, manteniendo su independencia. El enlace está en el comentario fijado. Está diseñado para personas como nosotros, personas que ya han perdido terreno, personas que necesitan recuperarlo. Y si quieres el sistema completo, todo lo que hago, todo lo que he aprendido, todo lo que me ha mantenido aquí, el código de la libertad lo tiene todo. El enlace está en el comentario fijado también. Podría tener que quitarlo pronto. A mi familia le incomoda cuanto he compartido, pero está ahí ahora. Si lo necesitas, está ahí. Estoy agradecida de haber descubierto esto cuando todavía tenía tiempo. Agradecida de poder sentarme aquí y decírtelo antes de que sea demasiado tarde para ti también. Si quieres volver a sentarte conmigo, hay un botón debajo de esto. Estaré aquí. Cuídate lo que sea que eso signifique para ti.